la Auditoría General de la Nación, encabezada por Oscar Lamberto, la demanda a la Oficina Anticorrupción para que le envíe los manuales de procedimiento, cómo la Oficina Anticorrupción investiga a los organismos que ella debe investigar. Laura Alonso está muy ocupada de investigar todo lo pasado, pero no investiga de 3 años a esta parte absolutamente nada. Cuando debió haber investigado, por ejemplo, la venta de dólar futuro. Debió haber investigado, entre otras cosas, la deuda externa tomada por la Argentina. Debió haber investigado también la obra pública, la poca que se hizo, la mucha, pero haberla investigado. Haber pedido informes a los actuales ministerios para que brinden información sobre su accionar. Por eso le pide, a ver, ¿cuál es el manual de procedimiento que tiene Laura Alonso? El tema es que Laura Alonso no es abogada. O sea, ya de movida está en un cargo que no le corresponde. Fue nombrada por decreto, cuando no debió haber sido nombrada por decreto, y el presidente la nombró cuando ella no calificaba para el cargo que ostenta, ya que la ley es muy clara y debe ser el titular de la Oficina Anticorrupción un abogado. Y Laura Alonso no es abogada. Por eso cuando Leandro Maslin la entrevistó en la Facultad de Derecho, le dijo si no era una buena oportunidad para por lo menos estudiar Introducción al Derecho. Según la denuncia, van 9 meses de reticencias, de dilaciones y de no presentar justamente los pedidos que se le hacen. Lo que pasa es que ella dijo en un canal de televisión que ella no iba a investigar a ningún miembro de este gobierno, para no tener problemas. O sea, confesión de parte, relevo de pruebas. Lo dijo muy claro. Eso sí. Dijo, yo no voy a investigar a nadie de este gobierno para no tener problemas. Obviamente, como era un canal amigo, le preguntó, ¿qué problemas podría tener usted si es su trabajo? Es como que no doy esta información, vos puedo tener problemas, pero a ver, es mi trabajo. Vos tenés que investigar. Sí. A vos te nombraron en un cargo para eso. Hoy estamos con Fernando Herrera, que es abogado. Fernando, gracias por estar bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo puede ser, primero, que no sea abogado y después que sea renuente a brindar información, aunque sea el Código de Procedimiento? Sí, hay una situación que es muy concreta y particular. Estamos nuevamente, como ocurre hoy en día, normalmente a otro estado de rebeldía, ¿no? Rebeldía e incomparecencias es algo muy común en estos tiempos. Esto resulta más que claro. La realidad es que la función que cumple la Oficina Anticorrupción, tengamos en cuenta también la actuación de la Auditoría General de la Nación, es un órgano de control. Como forma representativa de gobierno, nosotros tenemos claramente que controlar los actos efectuados por todas las esferas del gobierno nacional y en este caso, más que nada, pertenecientes a todas las esferas del Poder Ejecutivo. El órgano de la Nación justamente de la auditoría se encarga de controlar todos los actos referidos al Poder Ejecutivo. Como tal, la Oficina Anticorrupción, perteneciente al Poder Ejecutivo, es un órgano susceptible de ser controlado. Debemos conocer cuáles son los actos que realizan las cuentas públicas, los estados contables, y a eso se requiere, por la creación de la reforma del año 1994, la Auditoría General de la Nación. Ella puede es una función normal. Causas, por ejemplo, sensibles, supongamos, claro. La obra pública, puede investigar al Ministerio de Obra Pública. Ahí eso iba, a ese punto iba concretamente. Lo que hace la auditoría en este caso es verificar. Yo voy a solicitar documentación e informes durante un determinado lapso de tiempo, como cualquier órgano perteneciente al Poder Ejecutivo. Lo efectúa. Esas incomparecencias a requerir y a presentar toda la documentación a los cuales le fueron obviamente requerida, íntimamente se va a relacionar con todas las denuncias que viene teniendo la Oficina Anticorrupción desde hace tiempo atrás, por justamente tratar de direccionar aquellas investigaciones referidas a, como bien había comentado, todas las cuestiones referidas a la obra pública, referidas a los funcionarios de la administración pública. Por lo cual, llegado el punto, dentro de lo que es la esfera de la justicia penal, tendrá que dar las explicaciones necesarias. Reitero nuevamente, ocurre lo mismo aquí dentro de lo que es el órgano, la Auditoría General de la Nación. Son cuestiones que son presentaciones. Los sucesos y los hechos se discutirán después. Volvemos nuevamente a lo mismo. ¿Se le presentará? ¿Que requerirá algún tipo de información? Eso no lo sabemos, pero tiene que presentarla en tiempo y forma, tanto la justicia penal como en este caso a la auditoría que lo está requiriendo. Por eso es importantísimo que Laura Alonso presente la documentación que le está reclamando la Auditoría General de la Nación para poner un manto de claridad a su accionar. Ya es una persona que está altamente cuestionada, ya ni bien asumió, fue nombrada en el cargo, ya se preguntaba la oposición cómo nombran primero un oficialista.
ahí, en ese Claro, lugar. porque debería ser alguien de la oposición que investigue o por lo menos controle, no investigue. Al oficialismo. En este caso controle el oficialismo. Y en segundo lugar, Que no todos era se abogada. preguntaban, no es abogada, Sí. y es un cargo para un abogado. Ahora, realmente todo este tipo de irregularidades, ¿en qué pueden terminar? No, y Se lo que más preguntan. llama la atención es este estado de rebeldía, ¿no? Que parece como una constante. Eso es lo que hacía referencia recientemente. Tengamos en cuenta que la Auditoría General, como creación referida constitucional, para respetar los actos de gobierno y el debido control, está liderada por siempre un miembro de la oposición. Claro. ¿Sí? Esto es lo que requiere constitucionalmente y lo que está previsto en el artículo 85 de la Ley Suprema. Ahora bien, la Oficina Anticorrupción, como órgano del Poder Ejecutivo que tiene efectuar y controlar, independientemente que sea nombrada alguien de la oposición o no, sin prejuicio de esta desprolijidad, el decreto que autoriza a una persona no abogada cuando la reglamentación Un ya disparate. está efectuada, ¿sí? Esto es concreto. Si la Oficina Anticorrupción exige 200 declaraciones juradas que no fueron presentadas en tiempo y forma, y tiene la obligación de denunciar cuando exista algún tipo de falta ante esas mismas presentaciones. De las 200 presentaciones, 50 son realizadas en tiempo y forma. El resto son susceptibles de ser denunciadas porque no cumplieron con los requerimientos. Lo que se está investigando es que no todas fueron realizadas en forma igual. Se denunció aquellas que en forma subjetiva pudo haber o consideró realizar las denuncias respectivas. El resto no lo hizo en igualdad de condiciones. Por eso lo que se está investigando es ese direccionamiento Sí, en las presentaciones como creyente. La parcialidad absoluta. y la Doble imparcialidad. vara, como siempre. Claro. Y la imparcialidad No, en un pero acto, que ¿sí? en una oficina anticorrupción es Claramente. mucho más, digamos, cuestionable. La evolución Sin de la duda. corrupción en todos los países del mundo justamente se refirió a la imparcialidad, y más en un órgano del Estado, en este caso perteneciente al Poder Ejecutivo. Y la parcialidad que está demostrando Laura Alonso en este momento es susceptible de ser investigada por corrupción. Es el acto de corrupción por excelencia. Por consiguiente, se tienen que tomar, desde el punto de vista preventivo, la demanda que inició el amparo, la Auditoría General, las medidas preventivas referidas a tratar de secuestrar en forma urgente la documentación para que no pueda ser adulterada. Sí, está autorizada a hacerlo. La justicia puede ahora, en este momento, como medida preventiva, producir los allanamientos que fueran necesarios a los efectos de resguardar la Ir a documentación la no oficina presentada. y llevarse los papeles. Debería Lo puede ser, hacer. debería La justicia hacerlo. penal lo debería hacer también. Claro. Sí, porque las denuncias son fehacientes y concretas. Ambas informaciones actúan en conjuntos y son requeridas en cada uno de los órganos, tanto de la justicia como por parte de... Ahora, Fernando, te pregunto, ¿no sería bueno volver a la vieja Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas? Donde, yo recuerdo el último fue Molina, el más Sí, conocido, sí, sí. que investigaba de verdad y darle otra jerarquía. ¿No sería más importante, más Sí. interesante hacerlo? Dale otra... A ver, yo digo que quizás dentro de lo que es la normativa de la creación de las oficinas a veces se titulan, pero realmente está en la voluntad de sus nombramientos Claro, obvio. y en el verdadero control. Porque vamos a reiterar nuevamente lo mismo, para que la gente lo entienda. No se está discutiendo que hubo irregularidades en el actuar de la oficina de Corredeco. Hay dudas, se solicita documentación. Ahí se comienza a investigar. Entonces se está pidiendo, presenta la documentación. Nada Nosotros más. como ciudadanos, si la FIP nos pide un requerimiento, presentame 5 documentaciones, presento 2, no, presentame las 3 que faltan. Te inhiben Te automáticamente. inhiben automáticamente. Automáticamente. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué no ocurre lo mismo con los funcionarios judiciales? ¿Por qué no ocurre lo mismo con los organismos? Si no estamos discutiendo los hechos de fondo. O el énfasis, por ejemplo, que tiene la oficina para ir y presentar querellas contra los anteriores miembros. Pero Exacto. contra esto no los investiga. Bueno, porque Por ahí eso viene el hay una inconveniente parcialidad de la documentación, constante. de la parcialidad. Cuando le requieran toda la documentación referida a estas situaciones, van a encontrar igualdad de condiciones en distintas situaciones, pero en algunas direccionadas a presentarse como querellante o denunciar y en otras no. ¿Por qué? Claro, Porque porque- esa subjetividad, esa parcialidad, y esto constituye un delito penal muy grave, es un delito de corrupción. Ahora, ¿la auditoría tendría que ir a la justicia o directamente la No, la justicia, justicia puede puede. actuar? No, la Sí. justicia ya está actuando Ya está. por denuncias que se efectuaron De la con anterioridad, que claro. ya son de público conocimiento. La auditoría tiene que cumplir un procedimiento. Lo que hizo es ir a la justicia a los efectos de que se proceda mediante una acción de amparo a intimar y obligar, de alguna manera, a la Oficina Anticorrupción que presente la documentación requerida. Puede inclusive realizarlo mediante medidas cautelares para resguardar esa documentación. Independientemente de esto y siguiendo un procedimiento, si existen a partir de esa documentación secuestrada la comisión de algún delito, se dirigirá a la correspondiente a la justicia penal. Ahora, Fernando, tengo una pregunta. Estos fiscales que intervienen de oficio para armar una carpeta, Claro. por ejemplo, ¿no pueden intervenir de oficio ahora? Decir, señora, a ver, presente esto y allanar la oficina. Sí, es que, a ver, pueden hacerlo realmente de oficio, pueden efectuarlo.
La situación es que ya hay denuncias referidas al respecto. Entonces, la misma documentación que le está requiriendo la Auditoría General, ya la justicia se lo está requiriendo a la Oficina Anticorrupción. Porque por más que sea la investigación y las dudas refieren a lo mismo, es la parcialidad y el direccionamiento de las denuncias y las querellas. Ahora, ante esta negativa y la probable comisión de un delito, porque, sí, porque de hecho claro, lo hay, ¿cuál es la responsabilidad de Laura Alonso como titular? Laura Alonso tiene un incumplimiento claro de deberes de funcionario público. Entre otros. Entre otros delitos que puedan llegar a surgir. La omisión en las presentaciones de encubrimiento, por ejemplo. Por ejemplo, encubrimiento si existiera algún delito principal. Lo que sí tiene que tomar la justicia, y eso lo venimos requiriendo hace mucho tiempo ante las situaciones de rebeldía e incomparecencia, tiene que tomar medidas precautorias. Nosotros no sabemos si se está sospechando irregularidades dentro de la oficina. No sabemos qué puede estar ocurriendo con la documentación actualmente. Claro. Pero ella dijo públicamente que ella no investiga funcionarios actuales, por ejemplo, no quiere tener problemas. Está bien, pero lo que dice el doctor es que si hay algún papel irregular, han tenido tiempo, mientras tanto, como para hacerlo desaparecer. ¿Y si no hay papeles? No, y si no hay papeles, es exactamente igual. Tengamos en cuenta que son actos de gobierno y nosotros tenemos que conocerlos, tenemos que saber de qué se trata. Ahora, cuando uno no se presenta ante un requerimiento, algo está ocultando. No, en nuestro caso vamos ¿seguro? presos. En nuestro caso, vamos presos, no tengas duda. en nuestro caso vamos presos. Si somos rebeldes, vamos presos. Nos embargan, Si uno no nos tiene inhiben. nada que te esconder, se inhiben. pone a disposición de la justicia. Exactamente. Lo que pasa es que la doble vara, cuando, Stornelli, que es un fiscal, Sí. que deberá presentarse, no se presenta. Laura Alonso dice públicamente, yo no investigo a los funcionarios, porque no quiero tener problemas, porque son mis pares, son mis amigos. Pues son mis amigos. Es como una justicia on demand. O sea, Pero- a vos te sirve Ella más, misma si dijo no, que estaba enamorada no del vas. presidente Mauricio Macri, Sí, que sí, estaba sí. perdidamente enamorada de Macri, lo dijo ella. No, pero aparte, esto es una cuestión que nosotros y los ciudadanos tenemos que entender, ¿sí? Todo actuar que tiene el gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, y nosotros debemos conocerlo. Y si hay irregularidades, se denunciarán. El tema es que no existe ni siquiera la posibilidad de saber si existió la irregularidad. Claro. Porque no contamos con la documentación de quien nos representa, en este caso la Auditoría General de la Nación. No podemos saberlo, no podemos determinarlo. Esto es un acto de corrupción, no tengo pero ninguna duda, y es lo que tiene que llevarse adelante. Se requieren medidas precautorias con carácter urgente, deben efectuarlo en lo inmediato, porque si no, estamos nuevamente llevando adelante un órgano que justamente se trata de investigar la corrupción misma, los actos, la ética de los... Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Alfonsín, que se Sí. investigó la sucursal 830, Sí. la del Banco Hipotecario, que finalmente se pagó. Sí. Y lo hizo la Fiscalía con total independencia, con total seguridad, más allá de la bronca que había por parte de determinados funcionarios del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el fiscal Molina investigó el patrimonio del almirante Lacoste, de Videla, que se habían hecho multimillonarios. Entonces, ¿no sería bueno tener un órgano que sea más judicial y Sí. no tan político? Lo que pasa es que siempre existen los miedos a tomar esas medidas, reitero otra vez, que no quiero insistir sobre lo mismo, a tomar las medidas que hoy en día requerimos que son preventivas. Porque esperar a dilucidar un hecho nos lleva un tiempo y nos lleva un procedimiento. Cuando allanan lugares, cuando allanan domicilios, cuando allanan distintos lugares, lo hacen en materia preventiva. Después los hechos se demostrarán a futuro. Ahora necesitamos urgentemente realizarlo. Hemos visto en distintas causas en Comodoro Pi que ante la primera situación se produjeron los allanamientos, no tardaron ni 2 minutos. Presos. Hemos visto investigaciones que desde que se indagó una persona hasta la prisión preventiva ajustada a derecho se le dictó la prisión preventiva. Pero a ver, Amado Durgo, entre otros. Stornelli pidió la prisión preventiva a Paolo Roca. Sí, no. Exactamente. Lo quiso imputar y detenerlo. Sí, Usted decía, siempre automáticamente. existen los miedos. ¿Miedos por qué? Porque Y- no se cumplan con las garantías de, Fijémonos. en este caso de... No, que quienes son por las integran garantías, la porque oficina. nosotros sabemos claramente, a ver, la misma señora Laura Alonso manifestó en un programa de televisión, ustedes lo dijeron recientemente, que no investiga este gobierno. No quiere problemas. Entonces no quiere problemas que este gobierno. Entonces, si partimos de la base que quien preside un órgano que debe pelear y velar por la ausencia de corrupción en nuestro país, manifiesta esa situación, bueno, perfecto, vení, mostrame de todas las denuncias que hubo, de todas las presentaciones que hicieron funcionarios del Tiene gobierno. un paréntesis, lo tiene que hacer un fiscal eso. Estoy hablando ahora administrativamente. Ahora, desde el punto de La vista judicial, AGN tiene que hacerlo, decirle, venga Alonso, ¿por qué no hace esto? Ahora sí ya no va la AGN. Tiene un fiscal y dice, venga señora, explíqueme los esto. ciudadanos somos representados por el fiscal. Claro. El fiscal es el representante de la sociedad. Por consiguiente, tenemos que hacerlo valer. Ya se ha hecho. Bueno, sugerimos realizar estas cuestiones por las declaraciones que efectuó la titular de la Oficina Anticorrupción, y también por el incumplimiento administrativo que existe por parte del requerimiento de la auditoría. Son todos indicios y situaciones que traen aparejado el ocultamiento, actos sospechosos, parcialidad,
Entonces es hora de actuar. Y si no actuamos preventivamente, sinceramente, el día de mañana no vamos a encontrar documentación que estamos requiriendo. Pero esto es lo peligroso de la doble vara, ¿no? Sí. Ahí está el peligro. Cuando investigás para un lado y no para el otro, estás en peligro porque, a ver, la confianza del ciudadano está depositada tanto en la justicia como en el gobierno. Claro, y de eso se trata justamente. Es ahí donde nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Por qué hay declaraciones presentadas durante tanto tiempo, se demostraron que hay irregularidades y no se querellan algunas sí? Tengo una Sí, pregunta, por ejemplo. ¿Por qué Duhovne nos enteramos por un tercero, Sí. un medio extranjero que tiene 100 millones de dólares en el exterior? Exactamente. ¿Cómo lo sacó? ¿De dónde los ganó? Bueno, pero las explicaciones nos tiene que dar justamente la justicia por un lado y el órgano del Poder Ejecutivo que se encarga de investigarlo y querellar. Porque justamente de esto se trataría, de llevar adelante, ayudar en la investigación al fiscal. Pasa que nosotros no sabemos, por ejemplo, si efectivamente Aranguren había vendido o no las acciones de Shell. Es que no la sabemos. No sabemos. No lo sabemos, pero además, reitero nuevamente, mientras la justicia investiga todo este tipo de cuestiones, nosotros tenemos la posibilidad de saber cómo lleva adelante Por la investigación. política, claro. Pero la Oficina Anticorrupción se tiene que encargar de eso. Exacto. Es la que nos da la información, la que nos publica los actos Tiene del que ser un gobierno. organismo transparente que dé la información Entonces a la nosotros tenemos que entrar a la página, así de sencillo, de la Oficina Anticorrupción. Y la señora Laura Alonso tiene que, miren, yo les explico lo siguiente, esto es así, se está investigando, pero la investigación se está realizando de esta manera, porque es querella, es parte del proceso. Actúa conjuntamente con Es el la fiscal. misma doble vara de un gobierno que dice que lucha contra la corrupción y en el marco de la Oficina Anticorrupción no Sí, publica exactamente. Pero hay otro dato transparentemente hay otro los dato datos. también es importante saber si los funcionarios públicos están jugando a dos puntas. Eso debería investigar la Oficina Anticorrupción, porque se ha hecho qué? corrupción. Si el secretario de Comercio Interior a la vez está en un supermercado y tiene que controlar los precios, estamos todos locos. Exactamente. No, pero... Entonces, tiene que, Sí. No, a ver, bueno, hay pero ya desde el punto incompatibilidad. inicial que es alguien del gobierno ya empezamos mal. Pero es que si hay incompatibilidad Empezamos mal, en el claro. ejercer un cargo, después volvés al cargo anterior. Claro, claro. Si justamente de lo que se trata, en este caso la auditoría, lo que hacíamos referencia, que fue quien inició ayer la acción de amparo, justamente el espíritu del constituyente fue establecer la división de poderes. Por algo se crea de esa Seguro. manera. ¿Cuál es la división de poderes? Que hagamos un órgano que controle Claro. con alguien de la oposición, más allá de las cuestiones políticas o cómo esté estructurado que pueda llegar a ocurrir. La auditoría en ningún momento efectuó un análisis o un dictamen sobre irregularidades. La está llamando. Tráelo, porque sos un órgano como cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo en el cual tiene que cumplir con sus obligaciones. Reitero algo, para que después nos salgan noticias, hacer referencia a las facultades que tiene la auditoría. Facultades amplias, Tiene la auditoría. normativas y jurisprudenciales, y la jurisprudencia le reconoce facultades amplias. En todo órgano que esté referido al Poder Ejecutivo, tiene facultades amplias para requerirlo. Porque se requiere, alguno que otro ha dicho no, pero no puede interponer o no puede actuar ante la Oficina de Anticorrupción. Sí, Es la Auditoría General de la Nación. Nación. Claro. exactamente. Es el poder de control. El poder de control. Entonces, así como controla las cuentas del Estado, la contabilidad del Estado, para que se haya un orden y un control al respecto, y después se harán las denuncias que si existe alguna irregularidad, lo mismo dijo con la Oficina Anticorrupción. Presentalas. Se hará un dictamen, se analizará y después se llevará adelante las medidas. Pues es que yo son recuerdo en el 94, cuando se reformó la Sí. Constitución, la discusión que hubo sobre esto, porque la idea que tenían tanto Menem como Alfonsín era eliminar la Fiscalía. Claro. Y había otro grupo que le decía que había que crear un órgano del Poder Ejecutivo que actúe con la Fiscalía. Con la Fiscalía, exactamente. Y siempre el fiscal debía ser un abogado opositor. Exacto. Bueno, la idea fue eliminar y la eliminaron. Y la eliminaron. Hicieron un intermedio entre Sí. la posibilidad que entre el Congreso, perteneciente al Congreso de la Nación, Sí, hicieron un híbrido, pero... sí, y aparte, termina en esto. prerrogativas que nunca se cumplieron a lo Nunca. largo de los años. Y ese es el inconveniente. Yo por eso digo, es el momento, y vamos a reiterar nuevamente lo mismo, es el momento que tanto la justicia como los órganos que deben administrar justicia tengan que actuar en este momento. Lo hagan, no demostrándole a la gente como lo han hecho, lo hemos visto en muchas causas en Comodoro Pi, anticipando medidas, actuando con parcialidad, sino obligando a quienes tengan que hacerlo a presentarse, a defenderse, a saber que si existe alguna irregularidad lo demuestren. Dolores necesita que venga un fiscal y diga, mire, yo lo estoy acusando de esto y esto y esto. Y usted, defiéndase. No le tengamos miedo a una indagatoria. Una indagatoria es un acto de defensa. De defensa. Un requerimiento de informes es un acto también de De defensa. defensa, claro. De demostrar imparcialidad. De demostrar que todo es Seguro. natural y que se trabaja conforme a lo que fue designado oportunamente. Fernando, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una